esta noche vamos a ver desde el verso 1 hasta el verso 22 de este capítulo, donde Pablo y Silas extienden el evangelio hasta llegar a la ciudad de Corinto. Y si Dios permite, en el discipulado 2, pues ya vamos a estudiar allá la carta que Pablo le escribió a esta iglesia. La iglesia de Corinto fue una iglesia muy particular y esto se debió a su contexto cultural en el cual se encontraba. Tenemos que recordar que la cultura ejerce un efecto muy importante sobre la iglesia, en el sentido de que todos los que llegan a Cristo traemos ciertos elementos muy arraigados en la cultura, así como la iglesia en Jerusalén les fue muy arraigado el permanecer en las leyes judías, en la ley de Moisés. Pues para la iglesia en Corinto les fue muy complicado poder ir transformando su mente de la cultura griega, de la cultura pagana, de la educación del mundo antiguo hacia el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí también es interesante que hay un contraste muy fuerte entre Atenas y Corinto. Atenas era una ciudad altamente educada, altamente cultural, amaban el estudio, la preparación, la filosofía, y Corinto era todo lo contrario. Era un valle de inmoralidad profundo, una ciudad que hoy diríamos totalmente mundana y carnal. De hecho, dentro del mundo antiguo de la Roma de ese tiempo, se decía que si tú eras un Corinto, o te decían actúas como Corinto, te estaban diciendo que eras totalmente un inmoral en el aspecto sexual. Allá en Corinto se adoraba a la diosa Afrodita, que es la diosa de la fertilidad o la diosa del amor, y Venus es un nombre en el equivalente del panteón romano. Así que se imaginarán que era una ciudad totalmente inmoral, totalmente pagana, pero el Señor Jesús, a través del poder del Evangelio, trajo cambios fuertes, permanentes sobre la vida de Corinto, y aunque tuvieron momentos de lucha y momentos complicados, el Evangelio, recordemos que siempre trae cambio y que siempre trae transformación a la vida de todos aquellos que se entregan al Señor Jesús. Corinto está muy cerca, está a 7 kilómetros del mar, está muy cerca del mar Adriático, a 7 kilómetros, y muchos navegantes del mar Egeo y el mar Adriático, que era donde conectaba, pues en vez de navegar hasta 322 kilómetros alrededor del sur de lo que es Acaya, pues llegaban a Corinto, y mientras se trasladaban de un lado al otro, los marineros pues aprovechaban pasar tiempo en el templo de Afrodita, donde habían una cantidad impresionante de mujeres que se dedicaban a la prostitución, eran prostitutas sagradas. Los eruditos bíblicos calculan que en el tiempo en el que Pablo llegó a Corinto había unas 250,000 personas libres y hasta unos 400,000 esclavos, lo cual significa que para ese tiempo esta ciudad de Corinto, después de Alejandría y después de Antioquía, era la ciudad más poblada del mundo. Y de esta manera Pablo llega ahí con una estrategia de poder extender el evangelio desde Corinto hacia todas las regiones de Acaya. Ahora, en ese capítulo que vamos a estar estudiando, se destaca un tema en el ministerio de Pablo, que es el tema de la amistad. Y vamos a ir comentando por lo menos 5 pasos para ganar nuevos amigos, y esto lo vamos a ver a través del capítulo 18 del libro de los Hechos. Recordemos que el Señor Jesús llamó a sus discípulos amigos. Él les dijo: ya no les llamaré siervos, sino que les llamaré amigos. Y es por eso que la amistad cristiana es un tesoro. La amistad para el cristiano es algo importante, ¿sí? Entonces, por eso
Para Pablo también en su ministerio era necesario, era importante dedicarse a poder conseguir amigos que lo ayudaran a orar y que lo ayudaran a seguir en el ministerio. Ahora, para conseguir amigos, para encontrar amigos, dicen por allá que hay que ser primero un amigo. Siempre es importante tener amigos. Podemos tener muchos conocidos, mucha gente de confianza, quizá incluso dentro del Evangelio, pero amigos, amigos como tales, personas que te puedan conocer de una manera tan profunda y con las cuales puedas pasar momentos tan agradables y a la vez tan francos, tan transparentes, es muy difícil encontrarlos. Podemos contarlos con los dedos de las manos porque son muy pocos. Para algunos es muy sencillo conseguir amigos, para otros necesitamos hacer mucho más esfuerzo. Pero si queremos buscar amigos que vengan de parte del Señor, debemos orar por ellos y hay por lo menos 5 pasos que debemos dar para encontrar estos amigos. El primer paso para conseguir un nuevo amigo es conocer a una persona. Y esto suena obvio, pero para muchos cristianos las personas pasan a segundo plano o no quieren hacer amistades o no quieren conectarse. Muchos creyentes dicen, no, mi relación es con Dios y punto, yo no necesito hablar con ningún otro cristiano. Y las personas que actúan de esa manera no han comprendido la importancia de la amistad. Las personas que dicen, yo no necesito relacionarme con la iglesia, yo no necesito ir a grupos de conexión, ni a ninguna actividad especial, no, es pérdida de tiempo. Esas son personas que no valoran que cada uno de estos momentos son oportunidades para conocer a nuevas personas. El segundo paso después de conocerla, pues obviamente es hablar. Nosotros encontramos a mucha gente en la vida, pero la amistad está un paso más allá del mero conocimiento. Debemos pasar cierto tiempo hablando y por eso es importante que cada oportunidad que tengamos de conectarnos con nuevos creyentes la aprovechemos para encontrar algo común y a través de eso poder fomentar una amistad, ¿sí? Eso es muy, muy importante. El primer paso, conocer. Segundo paso, hablar. El tercer paso, encontrar algo en común. ¿Y dónde encontramos todo esto acá en el libro de Hechos? Bueno, aparecen 2 personas llamadas Priscila y Aquila. Pablo supo que Aquila era de Italia y que su esposa se llamaba Priscila. Y también encontró que ellos tenían algo en común, y lo que tenían en común es que hacían tiendas, fabricaban tiendas, y eso los ayudó a compartir algunos intereses comunes, intereses naturales, para poder seguir trabajando en el interés superior, que es el Evangelio, que es la extensión del reino. Pero siempre debemos encontrar esos puntos que nos lleven a tener una base, un fundamento para ir creando la amistad. Es muy importante que aprovechemos cada momento y cada oportunidad para pasar tiempo con la familia de la congregación. Esa actitud de yo solo voy al servicio de los domingos y es todo lo que necesito, es una actitud muy madura, es una actitud totalmente cerrada, es una actitud que demuestra que no hemos entendido la importancia del segundo mandamiento que el Señor ha ordenado a la iglesia, porque el primero, el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender que necesitamos aprender a amar y necesitamos a través de este amor cristiano dar amistad y encontrar amigos para que nos fortalezcan en el camino que tenemos por delante en la obra del ministerio. Un gran problema que hay hoy dentro del cristianismo es que tratamos de crear máscaras engañosas para mostrar una santidad falsa. Y dado que no tenemos amigos cristianos, creyentes que verdaderamente nos conozcan,
entonces podemos pasar años en esa hipocresía. Y esa hipocresía nos va secando, nos va menguando y nos va hundiendo hasta que llega un punto donde estamos totalmente fríos, totalmente secos, con un corazón duro, porque no hubo un amigo que pueda confrontarnos en el momento adecuado cuando debió haberse hecho, y así apartarnos del camino de pecado. Amados santos de Dios, familia, iglesia, es imprescindible que podamos encontrar amigos de verdad, amigos cristianos. El cuarto paso fue que Pablo, dice el verso 2 del capítulo 18, fue a ellos, es decir, que fue a visitarlos. Entonces, la amistad comienza como una pequeña semilla, pero puede crecer hasta ser un gran árbol. Muchos ministros hoy actualmente tienen que trabajar además de predicar. De hecho, Pablo frecuentemente hacía tiendas para ganar dinero. Y esto fue un medio a través del cual encontró también apoyo por parte de Priscila y Aquila. Y ellos lo apoyaban y lo animaban, aunque tenía que esforzarse, como dice Pablo, de día, de noche, trabajando para no ser una carga a la iglesia, aunque él tenía derecho de ser apoyado por la iglesia. Pablo amaba tanto el ministerio y tanto su llamado que él decidió abstenerse de solicitar ese derecho a la iglesia. Recordemos que dice la palabra que Dios mismo, el Señor Jesús, ha ordenado que los que predican el evangelio vivan del evangelio. Por eso los pastores son dignos de su salario. Y una iglesia que no honra a su pastor, una iglesia que no ha comprendido que el pastor es digno de su salario, es una iglesia que está perdiendo bendiciones de parte del Señor y que demuestra una inmadurez muy profunda. Pero Pablo, como un gran ejemplo de un siervo de Jesucristo, se abstuvo de reclamar ese derecho que le pertenecía, y al encontrar el apoyo de la amistad de Priscila y Aquila, encontró la fuerza para trabajar, además de llevar a cabo el ministerio que Dios le había dado. Finalmente, Pablo dio el quinto paso hacia la amistad más profunda. Estudiaba la escritura y adoraba con sus nuevos amigos. Y esto es un medio que nos va a ayudar a ser tan amigos como lo fueron Aquila, Priscila y Pablo. Tener tiempos de adoración, de oración, de estudio de la palabra, juntos como amigos. Ahora, la realidad, amados santos de Dios, es que la amistad no se adquiere con facilidad. La amistad requiere pasos, requiere intencionalidad. Proverbios 18:24, el que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Así que si queremos hacer amigos, nosotros primero tenemos que mostrarnos como amigos. Tenemos que romper esos temores, empezar a ser personas más sociables. Tomarnos tiempo para averiguar sobre las personas que deseamos conocer, sus antecedentes, su familia, sus intereses. Es una habilidad que se aprende. Interesarnos por las personas, dar nuestra amistad, brindar nuestra amistad para que podamos encontrar amigos de verdad. Y esta amistad, cuando la tratamos de ocupar como un medio evangelístico, también es un gran puente y es una gran herramienta. Cuando nos empezamos a interesar por las personas que no son creyentes y les mostramos una relación de amistad sincera, nuestra influencia empieza a crecer. Y eso hace que sea más fácil guiar a las personas hacia Cristo cuando somos conocidas por ellas que cuando somos unos extraños. Muchas veces, y esto en el discipulado 2 también lo vamos a aprender, en Sana mi corazón, muchas veces los hábitos pecaminosos se rompen cuando aprendemos a hacer amistades profundas.
que nos ayudan a sanar muchas heridas del corazón. Y a través de esto, de la sinceridad, de la transparencia, de la humildad, del amor, de la confianza, el Espíritu Santo va sanando raíces profundas de nuestro corazón que empiezan a traer esos cambios profundos en nuestros hábitos. Nosotros no tenemos amigos porque tenemos raíces en nuestro corazón aún que no han sanado. Todo eso lo platicaremos, si Dios lo permite, en el Discipulado 2. Muy bien, segundo principio sobre la amistad es que los viejos amigos de Pablo vemos que le ayudaron en el ministerio. El segundo punto de este estudio sobre la amistad es darnos cuenta de que los amigos que Pablo ya había hecho en momentos anteriores le ayudaron en su ministerio en ese momento presente. Y eso lo vemos en los versos 5 al 8. Vemos que los amigos de Pablo llegaron con un mensaje muy alentador y además llevaron un regalo financiero de otros amigos de Pablo. Eso igual, cuando tengan oportunidad, pueden revisar en Filipenses 4:14 y 2 Corintios 11, 8 y 9. Este regalo financiero, esta ofrenda financiera, este apoyo, permitió que Pablo dejara de hacer tiendas por un tiempo y comenzó a predicar todos los días. Eso dice el verso 5, que él empezó a dedicarse día tras día a predicar, a predicar, a predicar. Y eso también le dio la oportunidad a Pablo de escribir la primera carta a los tesalonicenses y poco después la segunda carta a los tesalonicenses. Entonces vemos como el apoyo de los amigos al ministerio de los ministros del Señor siempre va a ser de gran bendición. Nunca dudes de donde me estés escuchando, si eres de otra iglesia, no perteneces a la congregación, honra a tus pastores, anímalos, ora por ellos, bendícelos. Nunca dudes en apoyar, aunque sea con lo mínimo que creas que es insignificante, en la obra del ministerio. Aún un vaso de agua es grandemente recompensado por el Señor, porque solo el Señor Jesús y los ministros de la palabra saben lo que es el peso de llevar una iglesia, el peso de la oración, del ayuno, del estudio, de la consejería, de la visitación, de cargar en el alma también el dolor, el llanto, la alegría de todos los feligreses. Y aunado a eso, si hay que trabajar para sostener a la familia, a los hijos, realmente créanme, es un peso muy, muy grande. Así que quien sea tu pastor, no juzgues, porque de verdad uno no tiene la idea de lo que es el ministerio hasta que el Señor te llame. Todos los pastores tienen deficiencias de carácter, deficiencias en muchas áreas porque son hombres, pero no los juzgues, anímalos, apóyalos, ora por ellos y bendícelos. Sabes, una manera muy grande de bendecir es que seas fiel en tus diezmos y en tus ofrendas, porque a través de ello también hay el sostén para estos ministros. En el momento en el que estamos grabando este estudio, estamos pasando a través de la pandemia del COVID-19, y en el centro sur del estado de Yucatán pasó una tormenta llamada Cristóbal que dejó inundaciones muy profundas, hasta de 4 metros de altura, y muchos ministros que viven en esas zonas pues perdieron cualquier fuente también de ingreso, porque ellos viven de las primicias, de la cosecha, de la ofrenda que los hermanos le llevan, pero al perder las cosechas no hay primicia, tampoco hay venta, no hay trabajo, no hay ingresos. Entonces, esos ministros necesitan el apoyo de todos nosotros. Ora por ellos, y quizás si tú nos tienes la oportunidad de ayudar a un ministro de esas zonas o de esas áreas, el hecho de que bendigas la vida de tu pastor será de gran bendición. Vemos que Pablo se enfrentó también en Corinto a judíos incrédulos que llegaron incluso a ser abusivos. Sin embargo, Pablo entendió que tenía que seguir las instrucciones del Señor, y esto nos debe llevar a pensar
que en los momentos de dificultad, cuando hay gente que nos rechaza, gente que no cree el mensaje que predicamos o que está en contra de lo que predicamos, el Señor siempre traerá a esos amigos que hemos hecho en momentos anteriores para bendecir nuestras vidas. Dios provee, amados, Dios provee. Vemos que Pablo dejó la sinagoga y se sacudió la capa porque esta era una señal de juicio. El Señor Jesús le había mandado en Lucas 9:5 que siempre que se rechazara a un predicador del mensaje de la palabra en algún lugar, se hiciera esta señal donde se daba juicio o protesta en que ya la sangre de esas personas no eran responsabilidad de Pablo. De hecho, Pablo declara que él era inocente de su sangre y que la culpabilidad de la sangre de esas personas caería sobre su propia cabeza y no sobre él. Esto está en el verso 6. Y esto nos recuerda las palabras de Ezequiel 33, 1 al 6, ¿sí? Donde el Señor habla de que si nosotros conocemos a alguien, algún pecador, y nosotros no le predicamos, la responsabilidad de la muerte de ese hombre está sobre nosotros y el Señor nos demandará a nosotros con juicio. Pero si nosotros les hablamos y ellos nos rechazan, entonces somos libres del juicio que Dios va a mandar sobre nosotros. Vemos que en Hechos 18 vuelve a aparecer el énfasis sobre los hogares. Recordemos que las iglesias en Hechos se reunían frecuentemente en casas. Todo esto nos lleva a ver que intentamos ganar nuevos amigos y conservar los amigos antiguos. Unos son plata, los nuevos, y otros son oro, los que ya tenemos. Y estas casas que se van aperturando, mantenerlas, la amistad, siempre la preocupación, porque el Señor usa también estos medios para avanzar el Evangelio, para bendecir nuestras vidas. Muy bien. Tercer punto de este estudio sobre lo que nos muestra el capítulo 18 de Hechos sobre la amistad. Vemos en los versos 9 al 11 un momento bastante motivador. A mí me llena de alegría escuchar estas palabras. Luego, cuando leo la carta a los Corintios, definitivamente tengo que regresar a este pasaje para darme cuenta de la gran misericordia y el gran amor de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el más grande amigo. No hay mejor amigo que el Señor Jesús. Podemos confiar en Él, podemos descansar en Él, podemos buscar refugio en Él, podemos hallar la gracia de nuestro Señor Jesucristo en todo momento, porque Él es un verdadero amigo. Hay un antiguo himno que dice: oh, qué amigo nos es Cristo. No sé si lo conoces. Dice: oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Está el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Sin duda, el odio de estos judíos contra Pablo, su ira y su deseo de asesinarlo, llevó a un punto en el cual Pablo, estoy seguro que sintió morir. Él estaba predicando diariamente de un lado hacia el otro, compartiendo el Evangelio, mientras guardaba su espalda de la muerte que le querían dar los judíos, mientras tenía que trabajar para sostenerse. Este fue un hombre extraordinario, llamado por el Señor, fiel a su llamado, fiel a lo que Dios le había dicho que tenía que hacer.
pero en medio de tanta prueba y de tanta tribulación necesitaba escuchar la voz y el consuelo de su mejor amigo, aquel que muchos años antes se le había aparecido camino a Damasco y que lo había llamado al ministerio. Y este hombre resucitado, vivo, es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en los versos 9 y 10 el Señor le habla a Pablo en visión de noche y le dice: no temas, Pablo, no calles. No te calles, porque yo estoy contigo a pesar de la tribulación, a pesar de la prueba, a pesar de todo lo que estás viendo. Yo estoy contigo y nadie va a poder poner su mano sobre ti para hacerte mal, porque en ese lugar tengo mucho pueblo. Y aquí vemos cómo el Señor, en su misericordia para alcanzar al pueblo de Corinto, usa hombres y mujeres que están dispuestos a ser vasos de barro útiles en las manos del Señor. Recordemos esto, familia, somos herramientas, solo herramientas. El Señor es quien decide usarnos y Él nos llama si lo desea y nos da ministerio si así está su voluntad. Y si no nos da ministerio, como pastorado, el magisterio, el evangelismo o la profecía, no tenemos que desanimarnos, porque hay un ministerio general que no necesita ser oficial para ejercerlo, y es el ministerio de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y siguiéndonos las señales que el Señor dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, aun si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Ese es el ministerio al que estamos llamados cuando recibimos el bautismo de fuego en el Espíritu Santo y nos llenamos continuamente y avivamos la fe y permanecemos en la fe del Señor Jesucristo. Este es nuestro llamado y el Señor Jesús está con nosotros. Él es nuestro amigo, Él no nos va a desamparar y no nos va a dejar, y nuestra vida está en sus manos. Amados santos de Dios, no teman perder casa, terrenos, recursos, dinero, tiempo, todo lo que se pueda perder en esta tierra, porque de todas maneras lo perderemos un día, porque nada nos vamos a llevar, ni la profesión, ni el trabajo, ni la casa, nada nos vamos a llevar. Tenemos que vivir bajo la perspectiva eterna de que el Señor Jesús resucitó, y como Él resucitó, hay resurrección de muertos. Y este amigo nuestro está con nosotros y nos ha dado un amigo y ayudador que es el Espíritu Santo. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él dijo que ya no nos llamará siervos, sino que nos llamará amigos. Y la misma palabra que el Espíritu Santo inspiró dice en Proverbios 18:24 que el amigo es más que un hermano en tiempo de angustia. Así que el Señor Jesús está con nosotros en los tiempos de angustia y es más unido que un hermano. Pablo, después de recibir esta palabra directamente de su mejor amigo, el consuelo directo de su mejor amigo, permaneció 2 años en Corinto, trabajando. Un testimonio que hay cuando inició la fuerte persecución sobre la iglesia por parte de Roma es el testimonio de Policarpo. Él era pastor de la iglesia de Esmirna y había sido discípulo del apóstol Juan. Y a la edad de 86 años el gobierno romano trató de forzarlo a negar a Jesucristo para que no muera. Y él contestó, este testimonio es de los más grandes, él contestó: 86 años le he servido al Señor Jesús y Él nunca me hizo ningún daño. ¿Cómo puedo entonces blasfemar de mi Rey y mi Salvador? El gobierno romano preparó todo para quemarlo vivo. Él lo único que pidió fue 1 hora para orar. Solo pidió 1 hora y no tendría ni siquiera que atarlo para llevarlo a la hoguera. Así fue la muerte de Policarpo, un hombre que conocía a su Señor. Hoy la iglesia parece que no conoce a su Dios. Confía tanto en tantas cosas y vive para tantas necedades e invierte su tiempo para tantas barbaridades que nunca jamás tendrán valor eterno.
porque no conocemos a aquel que nos ha amado con amor eterno, a nuestro mejor amigo, el Señor Jesús. Por último, Pablo encontró un nuevo amigo en el gobierno. Ese es el último punto y lo vemos en los versos 12 al 17. Recordemos que Acaya era una provincia muy importante, muy grande, y eso significa que Galión era un procónsul romano importante. Era, de hecho, Galión era hermano menor de Séneca, que estoy seguro que han escuchado de él porque fue un filósofo muy famoso y fue tutor de Nerón, quien llegó a ser emperador de Roma cerca del año 63, hacia la escritura del libro de los Hechos. Galión sacó el caso de Pablo fuera del sistema judicial romano y era una gran decisión a favor del cristianismo. El gobierno romano permitió a los judíos adorar a Dios en vez del César, y esto nos muestra que la decisión de Galión significó que el cristianismo se protegía bajo la sombra del judaísmo. Galión declaró que el cristianismo no quebrantaba la ley romana y dijo que el cristianismo y el judaísmo necesitaban resolver sus propios desacuerdos. Esto tiene un gran significado porque los romanos generalmente cuando llegaban a una provincia destruían toda clase de religión, porque la religión une, la religión da fuerza. Recordemos la independencia de México, bajo qué estandarte se dio, el grito de Dolores del cura Hidalgo. Entonces los grandes gobernadores siempre han sabido que la religión une. Entonces los romanos, como una estrategia militar, llegaban a un lugar y destruían la religión de ese lugar y convertían a la gente de manera obligatoria, obviamente, al panteón romano, griego también, dado la gran influencia de la cultura helénica. Recordemos que Nabucodonosor fue lo que intentó hacer con Daniel y sus amigos cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero en el caso del judaísmo, el gobierno romano había dado una excepción y les había permitido permanecer en su propia religión, con su propia ley, pero bajo ciertas normas y regulaciones. Y ahí es donde jugaba el papel el sumo sacerdote, que era más bien una figura política que controlaba la religión judía y se sometía a la autoridad del César. El César dictaba, movía, decía y hacía, y el sumo sacerdote, traicionando la fe judía y propiamente la fe en el Señor, pues era más una posición política que realmente un ministro del Señor, del Dios de Israel. Entonces el cristianismo era diferente al judaísmo totalmente, pero para Galión él lo puso dentro de la cobertura del judaísmo, y eso significaba que ser cristiano no era un delito y por lo tanto no te perseguían, porque el judaísmo, los judíos tenían autorización para tener y continuar con sus propias costumbres, leyes, tradiciones y religión. Entonces los romanos entendieron que el cristianismo era una secta del judaísmo, como el fariseísmo, como los saduceos, etc. Y esto le dio cobertura a los cristianos, ayudó a los creyentes en Acaya y muy seguramente en muchos otros lugares a no ser asediados por la ley romana. De hecho, este dictamen de Galión muy seguramente ayudó a la decisión del juicio de Pablo en Roma, de su primer juicio, porque se declaró que Pablo no era culpable de quebrantar la ley romana. Y definitivamente esto ayudó a la libertad que Pablo obtuvo ante Nerón aproximadamente en el año 63. Posteriormente el cristianismo queda desligado de la cobertura del judaísmo también bajo Nerón, y entonces inicia la persecución. Como conclusión, familia, necesitamos siempre estar siendo dirigidos por el Espíritu Santo, porque así como Pablo navegó desde Cencrea a Éfeso y el Espíritu en esta ocasión no se lo prohibió cuando anteriormente ya lo había hecho, nos muestra que Dios tiene tiempos oportunos
Los judíos en Éfeso no se opusieron a Pablo como los de Corinto. Y esto pues muy seguramente tiene que ver también a la sabiduría que Pablo tenía para con los judíos. Todo lo que Pablo hizo fue guiado por el Espíritu Santo, fue sabio y encontró gran bendición. Y él entendió que las relaciones eran necesarias y entendió que estas relaciones lo iban a ayudar en su ministerio. Así que, amados santos de Dios, no subestimemos la necesidad que tenemos de hacer amistades fuertes con otros creyentes en Jesucristo.